Ella quería millones de seguidores. Quería contratos con marcas, alfombras rojas y su nombre en tendencia mundial. Brianna Cole, de 18 años, pasaba cada momento despierta construyendo su persona en línea perfecta, documentando cada atuendo, cada fiesta, cada momento cuidadosamente escenificado de su vida supuestamente glamorosa. Pero lo que comenzó como una ambición adolescente inocente se torció en algo mortal. Su obsesión con la fama la llevaría a cometer un acto tan calculado, tan despiadado, que conmocionaría a la nación y destruiría 3 vidas jóvenes para siempre. Esta es la historia de cómo una búsqueda desesperada de estrellato en las redes sociales transformó a una chica ordinaria en una asesina calculadora. Sigue viendo, porque la verdad detrás de su perfecta fachada de Instagram es más perturbadora de lo que podrías imaginar. La construcción de una influencer, cuando la imagen lo es todo. Desde que Brianna Cole estaba en la escuela primaria en los suburbios de Cleveland, Ohio, entendió que la imagen lo era todo. Mientras otros niños se preocupaban por la tarea y los juegos del recreo, Brianna ya estaba pensando en cómo presentarse al mundo, cómo destacar, cómo ser notada y recordada. Para la escuela secundaria, esta inclinación natural hacia la autopresentación había evolucionado en algo más enfocado y deliberado. Brianna no solo tomaba selfies ocasionales como sus compañeras de clase. Estaba construyendo una marca, elaborando una imagen, creando contenido con la disciplina y estrategia de alguien del doble de su edad. Su cuenta de Instagram, que había creado a los 11 años con el permiso renuente de su madre, se convirtió en el centro de su universo. Cada publicación era meticulosamente planeada. Cada leyenda era cuidadosamente elaborada. Cada foto era editada y filtrada a la perfección. Estudiaba a influencers exitosas, como otras estudiantes estudiaban para los exámenes, analizando qué hacía que el contenido se volviera viral, qué estéticas atraían seguidores, qué tipos de publicaciones generaban más compromiso. Para cuando entró a Shaker Heights High School, Brianna tenía más de 15.000 seguidores, un número impresionante para una niña de 14 años sin conexiones de celebridades o talentos únicos, más allá de su capacidad para comercializarse a sí misma. La escuela secundaria amplificó exponencialmente la obsesión de Brianna. Se sometió a lo que amigos y compañeros de clase describieron como una transformación completa, despojándose de su imagen de escuela secundaria como una serpiente mudando su piel y emergiendo como alguien casi irreconocible. La ropa modesta y la apariencia natural dieron paso a algo mucho más calculado y provocativo. De repente, Brianna aparecía en la escuela, vestida como si se dirigiera a un club nocturno o una sesión de fotos en lugar de la clase de química. Tops cortos que violaban el código de vestimenta. Faldas extremadamente cortas que empujaban los límites. Accesorios de diseñador que parecían imposiblemente caros para una adolescente de una familia de clase media. Todo lo que usaba era elegido no por comodidad o propiedad, sino por cómo se fotografiaría, cómo se vería en su cuadrícula de Instagram, cómo ayudaría a construir la imagen de riqueza y glamour que estaba desesperada por proyectar. Los artículos de diseñador se convirtieron en la firma y obsesión de Brianna. Nuevos bolsos Gucci aparecían en sus publicaciones semanalmente, cada uno valiendo más que el presupuesto mensual de comestibles de la mayoría de las familias. Zapatos Louis Vuitton, gafas de sol Prada, sudaderas Balenciaga. Sus seguidores no podían evitar preguntarse cómo una estudiante de secundaria se permitía tal lujo, y ese misterio solo añadía a su atractivo y su conteo de seguidores. Lo que nadie sabía en ese momento era que muchos de estos artículos eran falsificaciones, comprados de sitios web especializados en imitaciones de diseñadores, cuidadosamente fotografiados para ocultar cualquier señal reveladora de su falta de autenticidad. Las pocas piezas de diseñador reales que poseía habían sido regalos de su padre divorciado, un exitoso desarrollador de bienes raíces comerciales que se sentía culpable por su presencia limitada en la vida de Brianna y compensaba en exceso con regalos caros. Si te sorprende este nivel de engaño y manipulación en alguien tan joven, presiona ese botón de suscripción ahora mismo.
Aquí en Crímenes y Castigos exponemos los casos de crímenes reales más oscuros y la psicología perturbadora detrás de ellos. Únete a nuestra comunidad que exige la verdad. Deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde estás viendo y qué crees que impulsa a los adolescentes a tales extremos desesperados por la fama en las redes sociales. La reina y su corte. Una jerarquía tóxica. La transformación de Brianna no fue solo sobre ropa y accesorios. Toda su personalidad pareció cambiar, volviéndose más dura, más fría, más calculadora. Cultivó un séquito de chicas que la seguían por los pasillos de Shaker Heights High School, como damas de compañía siguiendo a una reina. Madison y Taylor eran sus lugartenientes principales, sus seguidoras más leales tanto en línea como en persona. Donde sea que Brianna caminara, una fila de chicas la seguía, desesperadas por estar asociadas con su imagen cuidadosamente elaborada de popularidad y éxito. Los maestros notaron el fenómeno y lo encontraron preocupante, este culto a la personalidad construido alrededor de una adolescente que parecía valorar la atención y el estatus por encima de todo lo demás. La dinámica dentro del grupo de amigas de Brianna era tóxica y jerárquica. Brianna era incuestionablemente la reina, la estrella, el centro alrededor del cual todo giraba. Las otras chicas eran miembros del reparto de apoyo, extras de fondo en la película de la vida de Brianna que, constantemente, estaba filmando y publicando en línea. Madison y Taylor y las demás no eran realmente amigas en el sentido tradicional. Eran accesorios, prueba de la popularidad y el dominio social de Brianna. Tenían que verse lo suficientemente bien para mejorar la imagen de Brianna, pero nunca tan bien que pudieran opacarla. Tenían que ser leales y de apoyo, pero nunca cuestionar las decisiones de Brianna o desafiar su autoridad. El precio de permanecer en el círculo íntimo de Brianna era la sumisión completa a su visión y sus necesidades. La mayoría de estas chicas albergaban sus propias ambiciones de redes sociales. Querían ser influencers, querían ser famosas de Instagram, querían contratos con marcas y contratos de modelaje, y la validación que venía con likes, comentarios y seguidores. Pensaban que al asociarse con Brianna, al aparecer en sus publicaciones e historias, ganarían exposición y aumentarían sus propios conteos de seguidores. Y funcionó, hasta cierto punto. Ser una de las chicas de Brianna aumentaba su visibilidad y sus seguidores. Pero también significaba vivir en su sombra, siempre secundarias, siempre de apoyo, nunca el personaje principal en sus propias historias. El grupo cultivó una imagen de perfección sin esfuerzo y acceso exclusivo a las mejores fiestas, los restaurantes más de moda, las experiencias más envidiables. En realidad, gran parte de este estilo de vida era ficción cuidadosamente escenificada. Llegaban a restaurantes caros, ordenaban agua o un aperitivo para compartir, tomaban docenas de fotos que sugerían que habían disfrutado de una comida cara, y se iban. Aparecían en clubes y eventos, tomaban fotos cerca de secciones VIP a las que en realidad no habían accedido, y creaban la ilusión de una vida nocturna glamorosa que no estaban viviendo realmente. Todo era sobre la imagen, la percepción, la ficción cuidadosamente curada que presentaban a su audiencia creciente de seguidores que creían cada publicación, cada historia, cada momento fabricado de sus vidas supuestamente increíbles. Para su penúltimo año, Brianna había acumulado más de 70.000 seguidores de Instagram, un logro que la llenó de orgullo y alimentó su ambición de alcanzar alturas aún mayores. Había comenzado a recibir productos gratuitos, de marcas más pequeñas, con la esperanza de aprovechar su influencia, y hablaba constantemente sobre sus planes de monetizar su seguimiento, conseguir acuerdos de patrocinio más grandes, convertirse en una influencer a tiempo completo que pudiera mantenerse solo a través de las redes sociales. Hablaba de fama y éxito con una intensidad que incomodaba a algunas personas, como si nada más en la vida importara, como si los caminos tradicionales al logro como la educación o el desarrollo profesional estuvieran por debajo de ella o fueran irrelevantes para sus objetivos. El novio perfecto, cuando una persona se convierte en contenido. Pero construir una marca de influencer exitosa
requería más que solo seguidores y maquillaje gratis. Requería una narrativa, una línea argumental, contenido convincente que mantuviera a la gente comprometida y regresando por más. Y una de las fórmulas más probadas para el compromiso en el mundo de las influencers de redes sociales era el contenido de relaciones, las fotos de parejas y publicaciones de relación ideal que generaban un compromiso masivo y ayudaban a humanizar a las influencers más allá de solo su contenido de moda y estilo de vida. Brianna entendió esto instintivamente. Necesitaba un novio, no cualquier novio, sino uno que encajara con la estética, que se fotografiara bien, que pudiera ayudar a elevar su marca y expandir su alcance a nuevas audiencias. Encontró exactamente lo que estaba buscando en Marcus Thompson, un estudiante de último año en Shaker Heights High School que poseía todas las cualidades que Brianna requería para sus propósitos. Marcus era convencionalmente atractivo con rasgos afilados y una constitución atlética mantenida a través de su posición en el equipo de baloncesto de la escuela. Tenía su propio modesto seguimiento en redes sociales, alrededor de 12.000 seguidores de Instagram que apreciaban su contenido deportivo, y su presencia en línea generalmente positiva y amigable. Era popular en la escuela, querido tanto por estudiantes como por maestros, conocido por su sonrisa fácil y su amabilidad genuina hacia los demás. Era, en muchos sentidos, el accesorio perfecto para la persona en línea cuidadosamente curada de Brianna. Marcus y Brianna comenzaron a salir en octubre del penúltimo año de Brianna, y ella, inmediatamente, lo integró en su estrategia de contenido con precisión calculada. Su relación se convirtió en un enfoque importante de sus cuentas de Instagram y TikTok. Fotos de parejas, videos de parejas, desafíos de parejas, contenido de relaciones que sus seguidores devoraban ansiosamente. Las publicaciones con Marcus consistentemente funcionaban mejor que su contenido en solitario, recibiendo más likes, más comentarios, más compromiso en general. Su conteo de seguidores comenzó a crecer más rápido que nunca, saltando de 70.000 a más de 120.000 en solo 3 meses. Las marcas comenzaron a comunicarse con oportunidades de asociación más significativas. Todo por lo que Brianna había estado trabajando parecía estar finalmente cayendo en su lugar. Pero había un problema fundamental en el núcleo de su relación, una desconexión que eventualmente resultaría catastrófica. Para Marcus, la relación era real. Genuinamente se preocupaba por Brianna, se sentía atraído por ella, disfrutaba pasar tiempo con ella, y creía que estaban construyendo algo auténtico juntos. Para Brianna, Marcus era contenido, una asociación estratégica, un medio para un fin en su búsqueda implacable del éxito en las redes sociales. No lo amaba. No está claro si era siquiera capaz de amar a alguien más allá de su obsesión superficial con su propia imagen y presencia en línea. Marcus era útil, valioso por lo que aportaba a su marca, pero no valorado por quién era como persona. Este desequilibrio fundamental creó fricción que creció con el tiempo. Marcus comenzó a notar cosas que lo preocupaban. La forma en que Brianna lo hacía retomar la misma foto 30 o 40 veces hasta que obtenía exactamente lo que quería. La forma en que programaba su tiempo juntos alrededor de tiempos de publicación óptimos en lugar de cuando realmente querían verse. La forma en que se irritaba o enojaba si él no estaba disponible cuando ella necesitaba contenido, como si su trabajo escolar o compromisos de baloncesto o tiempo con su familia fueran inconvenientes que interferían con sus prioridades. La forma en que editaba sus fotos hasta el punto en que él apenas se reconocía, suavizando su piel, alterando sus rasgos, creando una versión ficticia de él que se veía bien en su feed, pero tenía poco parecido con la realidad. Más preocupantes eran los momentos en que la máscara se deslizaba y Marcus veía destellos de la Brianna real debajo de la persona cuidadosamente construida. La frialdad en sus ojos cuando pensaba que nadie estaba mirando. La crueldad casual con la que hablaba de otras personas, burlándose de su apariencia, su ropa, su contenido de redes sociales, sus intentos de construir sus propios seguidores. La forma en que manipulaba situaciones y personas para obtener lo que quería, mintiendo sin vacilación,
creando drama para generar compromiso, usando lágrimas como un arma cuando necesitaba simpatía o salirse con la suya. Marcus comenzó a darse cuenta de que la chica que pensaba que conocía, la chica de la que se había enamorado, podría no existir realmente más allá de las actuaciones que daba para las redes sociales y para mantener sus relaciones con personas que encontraba útiles. La ruptura. Cuando el contenido se niega a cooperar. Para la primavera de su último año, Marcus estaba cuestionando si quería continuar la relación. Tenía que pensar en la universidad, un futuro que planear, y cada vez más sentía que la obsesión de Brianna con la fama en las redes sociales no era saludable e incompatible con el tipo de relación genuina y auténtica que quería. Había sido aceptado en la Universidad Estatal de Ohio con planes de estudiar negocios, y comenzó a imaginar un futuro que no incluía ser constantemente un accesorio en el contenido de redes sociales de alguien más, donde pudiera simplemente ser él mismo sin preocuparse por cómo todo lo que hacía sería documentado y publicado en línea. El punto de crisis llegó a fines de abril, cuando Marcus le dijo a Brianna que pensaba que deberían tomar un descanso, que necesitaba espacio para concentrarse en terminar fuerte su último año y prepararse para la universidad. Intentó enmarcarlo gentilmente, enfatizando que no era sobre ella, que solo necesitaba tiempo para descubrir su propio camino. Pero Brianna escuchó solo rechazo, solo la amenaza a su persona en línea cuidadosamente construida y la estrategia de contenido que había sido tan exitosa. Su reacción fue inmediata e intensa. La personalidad dulce y burbujeante que mostraba en las redes sociales desapareció, reemplazada por algo feo y aterrador. Según los amigos de Marcus, a quienes confió sobre lo que sucedió después, Brianna se volvió casi desquiciada. Aparecía en su casa sin anunciarse, exigiendo que la dejaran entrar, causando una escena lo suficientemente fuerte como para que los vecinos lo notaran. Le envió cientos de mensajes de texto, alternando entre disculpas y promesas de cambiar, amenazas sobre lo que haría si la dejaba, y acusaciones de que estaba viendo a alguien más. Creó cuentas falsas de redes sociales para acosar a cualquier chica que sospechara que tenía la atención de Marcus. Aparecía donde sea que él fuera, apareciendo en sus prácticas de baloncesto, en su cafetería favorita, en las casas de sus amigos, siempre con su teléfono fuera, siempre filmando, siempre tratando de crear contenido que sugiriera que su relación todavía era perfecta e intacta. Los amigos de Marcus comenzaron a preocuparse por su seguridad. Le instaron a bloquear a Brianna en todas las plataformas, a obtener una orden de restricción si era necesario, a tomar en serio sus amenazas. Pero Marcus, siendo fundamentalmente una persona amable y empática, sintió lástima por Brianna. Podía ver que estaba luchando, que su identidad completa estaba envuelta en su persona de redes sociales, y que la ruptura amenazaba eso de maneras que él no había anticipado completamente. Intentó ser paciente, intentó dejarla bajar suavemente, intentó mantener algunas líneas de comunicación abiertas con la esperanza de que eventualmente aceptara que su relación había terminado. Pero Brianna no estaba aceptando nada. En su mente, Marcus no era una persona con su propia agencia y sus propias necesidades. Era su contenido, su accesorio, parte de su marca. Y ella no estaba dispuesta a dejar que se fuera, especialmente no cuando su ruptura significaría tener que explicar a sus seguidores por qué la relación perfecta que había estado documentando había terminado. En las semanas que siguieron a la ruptura inicial, el comportamiento de Brianna se volvió cada vez más errático y preocupante. Publicaba y luego eliminaba contenido críptico sobre traición y desamor. Hacía comentarios velados sobre personas que la habían usado y luego la habían descartado. Su grupo de amigas notó que se estaba volviendo más volátil, más impredecible, más consumida por su necesidad de controlar la narrativa de su vida en línea. La planificación del crimen perfecto. Cuando la obsesión se vuelve mortal, lo que Marcus y sus amigos no sabían era que Brianna había comenzado a investigar algo oscuro, algo impensable, en las profundidades de su obsesión, en su negativa a aceptar que había perdido el control de su relación y su contenido.
Brianna comenzó a considerar una opción que le daría no solo el cierre que necesitaba, sino potencialmente la atención viral y la simpatía que había estado persiguiendo durante años. Si Marcus moría trágicamente, ella se convertiría en la novia afligida, la joven influencer que había perdido su primer amor verdadero. El contenido de duelo, los tributos conmovedores, la atención de los medios, todo funcionaría para aumentar masivamente su perfil y su seguimiento. Y si lo hacía parecer un accidente, nunca sería atrapada. La evidencia que más tarde se recuperaría de los dispositivos digitales de Brianna reveló que había estado investigando métodos de asesinato durante semanas. Su historial de búsqueda incluía consultas sobre cómo hacer que un accidente de auto parezca un accidente. ¿Pueden los forenses detectar asesinato en un accidente de auto? ¿Cómo deshabilitar las bolsas de aire? Y docenas de otras búsquedas igualmente inquietantes. Había visitado sitios web sobre química de la sangre y toxicología, aparentemente tratando de determinar si las sustancias podían administrarse para hacer que alguien perdiera el conocimiento mientras conducía. Había estudiado rutas, ubicaciones, lugares donde un accidente podría parecer creíble. Lo más escalofriante de todo, Brianna había comenzado a documentar estos planes de una manera que sugería que incluso este acto horrible se trataba en última instancia de contenido, sobre crear una narrativa que pudiera monetizarse y convertirse en fama. Escribió notas en su teléfono sobre cómo enmarcaría la tragedia, qué publicaría, cómo lloraría ante la cámara, qué tipo de tributos generarían más compromiso. Para Brianna, incluso el asesinato de su novio no se trataba realmente de Marcus o de sus sentimientos hacia él. Se trataba de cómo su muerte podría usarse para elevar su marca y aumentar su seguimiento. El mejor amigo de Marcus, Jordan Hayes, de 19 años, inadvertidamente se involucró en los planes de Brianna simplemente por estar cerca de Marcus en el momento equivocado. Jordan había sido amigo de Marcus desde la escuela primaria, un joven amable y atlético que también jugaba baloncesto y planeaba asistir a la Universidad Estatal de Ohio con Marcus. Los dos eran inseparables, y Jordan había sido una de las personas más vocales en advertir a Marcus sobre el comportamiento cada vez más inestable de Brianna. En la retorcida lógica de Brianna, esto hacía de Jordan no solo un testigo potencial, sino un obstáculo activo para sus planes. Si ambos murieran juntos, la narrativa sería aún más trágica, aún más convincente, aún más probable de volverse viral y catapultarla al nivel de fama que había estado persiguiendo. El crimen. Una noche de horror filmada. La noche del 15 de junio de 2019 comenzó de manera inocente. Brianna contactó a Marcus, suplicando una última conversación, una última oportunidad de lograr un cierre adecuado a su relación. Dijo que había aceptado que habían terminado, pero que necesitaba hablar con él cara a cara una última vez para poder seguir adelante. Marcus, todavía queriendo ser amable, todavía esperando que Brianna finalmente estuviera lista para aceptar la realidad, estuvo de acuerdo en encontrarse con ella. Jordan, preocupado por la seguridad de su amigo, dada la reciente escalada del comportamiento de Brianna, insistió en venir con él. Los dos jóvenes se metieron en el auto de Brianna, un Toyota Camry que sus padres le habían comprado para su cumpleaños número 17, creyendo que iban a tener una conversación civilizada. Lo que sucedió a continuación fue capturado en video espeluznante y perturbador, no por cámaras de seguridad o testigos, sino por la propia Brianna. En lo que sería su error más catastrófico, Brianna había configurado su teléfono en el tablero de su auto para grabar lo que pensaba que sería la narrativa perfecta de un trágico accidente. Lo que en cambio grabó fue evidencia incontrovertible de asesinato premeditado. El video, que más tarde se reproduciría en la corte ante un jurado horrorizado, comenzaba relativamente normal. Brianna conduciendo, Marcus en el asiento del pasajero delantero, Jordan en el asiento trasero. La conversación comenzó tranquila, casi mundana, con Brianna preguntando sobre los planes universitarios de Marcus y expresando arrepentimiento por cómo habían terminado las cosas. Pero a medida que conducía, su ruta se volvió cada vez más errática. Ella los llevaba lejos de áreas pobladas,
hacia carreteras industriales menos transitadas en las afueras de Cleveland. Marcus comenzó a preguntar hacia dónde se dirigían. Brianna dio respuestas vagas, diciendo que conocía un lugar tranquilo donde podían hablar sin interrupciones. Cuando Marcus sugirió que simplemente se detuviera, que hablar en un estacionamiento estaría bien, Brianna se negó. El video capta el momento exacto en que Marcus y Jordan comienzan a darse cuenta de que algo está terriblemente mal, cuando sus voces cambian de conversacionales a preocupadas. «Brianna, detente», se escucha a Marcus diciendo en el video. «¿A dónde vas? Esto no es gracioso. Detén el auto». Brianna no responde. En cambio, el video la muestra sonriendo, una expresión extraña y escalofriante que hace que Marcus y Jordan se miren entre sí con alarma creciente. Jordan se inclina hacia adelante desde el asiento trasero, tratando de razonar con Brianna, sugiriendo que todos están alterados y que deberían ir a algún lugar público a calmarse y hablar. La respuesta de Brianna fue pisar el acelerador. El auto se disparó hacia adelante, acelerando hasta velocidades cada vez más peligrosas a lo largo de la carretera industrial vacía. Marcus gritó que frenara, alcanzando el volante, tratando de tomar el control del vehículo. Jordan gritó desde el asiento trasero, sus manos aferrándose al asiento delantero, mientras el velocímetro subía pasando 60, 70, 80 millas por hora. «Si no puedo tenerte, nadie puede», se escucha a Brianna decir en el video, su voz extrañamente tranquila, a pesar de la velocidad mortal y el pánico de sus pasajeros. «Y vamos a ser famosos juntos. Vamos a ser una tendencia. Todo el mundo sabrá nuestros nombres». Estas palabras, pronunciadas momentos antes del impacto, revelarían la motivación central de Brianna y sellarían su destino. Incluso en el momento de cometer asesinato, sus pensamientos eran sobre fama, sobre tendencias, sobre cómo su historia sería contada en línea. El video captura los momentos finales antes del impacto con claridad terrible. Brianna gira el volante bruscamente hacia una pared de ladrillos masiva de un almacén abandonado. Marcus grita su nombre, Jordan grita desde atrás, y luego el impacto, el sonido espantoso de metal aplastándose, vidrio destrozándose, cuerpos golpeando superficies duras a velocidad mortal. El video continúa grabando por varios segundos más después del impacto, capturando los sonidos de alarmas de auto, gemidos de dolor, y luego, más escalofriante de todo, la voz de Brianna diciendo: «Está bien, funcionó. Ahora seremos famosos». La escena del crimen y la investigación. Los servicios de emergencia llegaron a la escena aproximadamente 15 minutos después del choque, alertados por un trabajador de seguridad de una instalación cercana que había escuchado el impacto. Lo que encontraron fue una escena de devastación. El Toyota Camry estaba completamente destruido, el frente del vehículo aplastado más allá del reconocimiento por la colisión a alta velocidad con la pared de ladrillos. Marcus Thompson estaba muerto en el asiento del pasajero delantero, habiendo sufrido un trauma masivo en la cabeza y el pecho que le causó la muerte instantánea. Jordan Hayes estaba gravemente herido pero todavía vivo, aunque apenas con lesiones que requerirían múltiples cirugías y meses de recuperación. Brianna Cole, sentada en el asiento del conductor, estaba relativamente ilesa más allá de cortes y moretones. Las bolsas de aire se habían desplegado, protegiéndola del impacto completo del choque. Los paramédicos la encontraron consciente y hablando, aunque en shock aparente. Sus primeras palabras a los respondientes, según los informes del incidente, fueron: «Fue un accidente. Perdí el control. No quería que esto sucediera». Comenzó a llorar, interpretando el papel de la novia afligida e inocente víctima de una tragedia horrible. Pero los investigadores en la escena inmediatamente notaron inconsistencias. Las marcas de neumáticos mostraban que el vehículo había acelerado hacia la pared en lugar de intentar frenar. No había marcas de derrape que sugirieran que Brianna había intentado evitar la colisión. La trayectoria del vehículo era directamente hacia la pared, no el camino errático de alguien que había perdido el control. Y lo más significativo, había un teléfono celular asegurado al tablero,
todavía grabando. Los detectives de la policía de Cleveland que respondieron a la escena inmediatamente aseguraron el teléfono como evidencia. Cuando revisaron el contenido, quedaron atónitos por lo que encontraron. El video completo del viaje, incluidos los últimos minutos antes del impacto, estaba allí, sin editar, mostrando claramente que Brianna había dirigido intencionalmente el auto hacia la pared mientras Marcus y Jordan gritaban que se detuviera. Sus palabras sobre fama, sobre tendencias, sobre no poder tener a Marcus, todo estaba capturado en audio claro. El detective principal, Sarah Martínez, una veterana de 20 años con experiencia en homicidios, reconoció inmediatamente lo extraordinario de este caso. Ella esencialmente filmó su propia confesión, diría Martínez más tarde. He trabajado en cientos de homicidios y nunca he visto a un perpetrador o un perpetrador documentar su crimen tan a fondo. El video no deja absolutamente ninguna duda sobre la premeditación, la intención y el motivo. Es posiblemente la pieza de evidencia más condenatoria que he encontrado. Brianna Cole fue arrestada en el hospital donde estaba siendo tratada por lesiones menores. Cuando los detectives le informaron que estaba siendo acusada de asesinato e intento de asesinato, su primera reacción no fue negación o remordimiento. Fue preguntar si podía tener su teléfono de vuelta para poder publicar sobre lo que había sucedido. Incluso después de matar a Marcus y casi matar a Jordan, incluso mientras era arrestada, los pensamientos de Brianna todavía estaban en las redes sociales, en documentar su experiencia, en convertir cada momento de su vida, incluso en contenido. El juicio. Cuando la evidencia es innegable. El juicio de Brianna Cole comenzó en marzo de 2020, aproximadamente 9 meses después del choque fatal. Los fiscales la acusaron de asesinato en primer grado por la muerte de Marcus Thompson, intento de asesinato por las lesiones que casi mataron a Jordan Hayes, y varios otros cargos relacionados incluyendo secuestro, asalto con un arma mortal, el auto, y poner en peligro imprudente. Cada cargo por sí solo podía resultar en décadas de prisión. Juntos, Brianna enfrentaba una posible sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de la Fiscalía fue devastador en su simplicidad y claridad. No necesitaban reconstruir los eventos o depender de evidencia circunstancial. Tenían un video completo del crimen, filmado por la propia acusada, que mostraba claramente premeditación, intención y ejecución. La fiscal asistente principal, Catherine Williams, presentó el video al jurado durante su argumento de apertura, advirtiendo que lo que estaban a punto de ver era perturbador pero absolutamente necesario para entender la naturaleza del crimen de Brianna. Cuando el video se reprodujo en la sala del tribunal, el impacto fue palpable. Los miembros del jurado se estremecieron ante los sonidos de Marcus y Jordan suplicando por sus vidas. Varios comenzaron a llorar cuando el video capturó el impacto. Los padres de Marcus, sentados en la galería, tuvieron que ser escoltados cuando el video mostró los momentos finales de su hijo. Y durante todo esto, Brianna Cole se sentó en la mesa de la defensa, su expresión extrañamente en blanco, como si estuviera observando algo que le sucedió a otra persona en lugar de evidencia de su propio acto calculado de asesinato. Los fiscales presentaron evidencia forense adicional que reforzó lo que el video ya mostraba claramente. Especialistas en reconstrucción de accidentes testificaron que el vehículo había acelerado a más de 100 millas por hora antes del impacto, que no había marcas de frenado, que la trayectoria era directamente hacia la pared con ningún intento de evitar la colisión. Expertos en dispositivos digitales testificaron sobre el historial de búsqueda de Brianna, revelando sus semanas de investigación sobre cómo cometer el crimen perfecto. Psicólogos testificaron sobre su personalidad narcisista, su obsesión con la fama de las redes sociales y cómo estas características habían culminado en un acto de violencia calculada. Jordan Hayes, quien había sobrevivido pero llevaba cicatrices físicas y emocionales permanentes del choque, proporcionó el testimonio más impactante. Caminó con muletas al estrado de testigos, su cuerpo todavía recuperándose de múltiples cirugías. Describió su amistad con Marcus, sus advertencias sobre Brianna
y los aterradores momentos finales en el auto cuando se dio cuenta de que ella tenía la intención de matarlos a todos. Ella nos miró en el espejo retrovisor, testificó Jordan, su voz quebrándose. Y ella estaba sonriendo, como si esto fuera divertido para ella, como si nuestras vidas no importaran en absoluto comparadas con cualquier plan retorcido que tenía en su cabeza. Marcus era mi mejor amigo desde que teníamos 6 años, y ella lo mató porque no podía aceptar que no quería estar con ella más. Los padres de Marcus también testificaron, describiendo a su hijo como un joven amable, talentoso, con todo su futuro por delante. Describieron su emoción sobre ir a la universidad, sus sueños de convertirse en un empresario exitoso, su amor por el baloncesto y su familia. Describieron cómo Brianna había estado acechando a Marcus en las semanas antes de su muerte, cómo Marcus había expresado preocupación, pero no había querido involucrar a la policía porque no quería arruinar la vida de Brianna. Esa gentileza, esa negativa a reconocer cuán peligrosa se había vuelto Brianna, finalmente le había costado su vida. El equipo de defensa de Brianna tenía una tarea casi imposible. El video era incontrovertible. No había forma de argumentar que el choque fue de un accidente cuando el video mostraba claramente que Brianna había dirigido intencionalmente el auto hacia una pared mientras sus pasajeros gritaban por sus vidas. En cambio, los abogados defensores intentaron argumentar que Brianna estaba mentalmente enferma, que su obsesión con las redes sociales había creado una psicosis que la hizo incapaz de entender que lo que estaba haciendo estaba mal, que necesitaba tratamiento, no prisión. Llamaron a psicólogos expertos que testificaron sobre trastornos de personalidad, sobre cómo la validación de las redes sociales puede crear patrones adictivos en cerebros adolescentes, sobre cómo la búsqueda de fama en línea de Brianna había distorsionado su juicio moral y su comprensión de la realidad. Argumentaron que era una víctima tanto como Marcus y Jordan, víctima de una sociedad que glorifica la fama de las redes sociales, que recompensa el comportamiento extremo con atención y validación, que enseña a los jóvenes que los likes y los seguidores son medidas de autoestima. Pero la Fiscalía destruyó estos argumentos mostrando que Brianna había planificado cuidadosamente el crimen, había investigado métodos, había elegido una ubicación, había configurado su teléfono para grabar. Alguien con una psicosis que la hacía incapaz de entender que estaba mal, no pasa semanas investigando cómo escaparse con asesinato. Alguien que no comprende la realidad no mantiene una presencia cuidadosamente curada en las redes sociales y manipula a las personas a su alrededor con precisión calculada. Brianna Cole sabía exactamente lo que estaba haciendo. Simplemente no le importó porque en su mente retorcida, la fama que ganaría de la muerte de Marcus valía más que su vida real. Lo más condenatorio de todo fue el propio comportamiento de Brianna durante el juicio. En lugar de mostrar remordimiento, en lugar de llorar por Marcus o disculparse con su familia, Brianna parecía principalmente preocupada por cómo se veía en la sala del tribunal. Fue capturada en videoconferencias susurradas con sus abogados sobre su vestimenta, asegurándose de que su maquillaje estuviera perfecto antes de entrar a la sala del tribunal cada día, incluso intentando tomarse selfies con su teléfono antes de que los alguaciles se lo confiscaran. Su falta de genuina emoción o empatía fue tan notable que varios miembros del jurado mencionarían más tarde en entrevistas que su comportamiento durante el juicio los había ayudado a llegar a su veredicto. El veredicto y la sentencia. Justicia para Marcus. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de regresar con su veredicto. Encontraron a Brianna Cole culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, intento de asesinato, secuestro y todos los cargos relacionados. Cuando la secretaria del tribunal leyó cada veredicto de culpabilidad, Brianna finalmente comenzó a llorar, pero incluso entonces sus lágrimas parecían ser de autocompasión en lugar de remordimiento. Sus padres, sentados en la galería, estaban devastados, aparentemente incapaces de reconciliar a la hija que pensaban que conocían con el monstruo que el juicio había revelado que ella era. La audiencia de sentencia tuvo lugar 2 semanas después. La sala del tribunal estaba llena hasta su capacidad con la familia y amigos de Marcus,
compañeros de clase que habían conocido tanto a Marcus como a Brianna, miembros de los medios cubriendo lo que se había convertido en un caso de sensación nacional, y personas que simplemente querían presenciar que se hiciera justicia. La familia de Marcus leyó declaraciones de impacto de víctimas que dejaron a muchos en la sala del tribunal en lágrimas. Describieron el vacío que Marcus había dejado en sus vidas, el dolor de perder a su hijo a manos de alguien en quien había confiado, la ira que sentían hacia Brianna por su completa falta de remordimiento. Jordan Hayes también habló, describiendo cómo el choque había cambiado su vida para siempre. Había requerido múltiples cirugías, sufría de TEPT y tenía pesadillas sobre la noche del choque. Había tenido que retrasar ir a la universidad mientras se recuperaba, y llevaba cicatrices físicas que serían permanentes. «Brianna Cole me quitó a mi mejor amigo», dijo Jordan, su voz llena de emoción. «Ella casi me quitó mi vida. Y todo porque estaba obsesionada con ser famosa en Internet. Marcus merecía mejor, merecía vivir, ir a la universidad, perseguir sus sueños. Y ella tomó todo eso porque no podía aceptar que él no quería estar con ella». Entonces le llegó el turno a Brianna de hablar. Sus abogados habían pasado días aconsejándole sobre qué decir, probablemente instándola a disculparse, a mostrar remordimiento, a intentar presentarse como alguien que entendía la gravedad de lo que había hecho. En cambio, Brianna entregó una declaración que sellaría su destino con el juez y confirmó lo que todos habían llegado a creer sobre ella durante el juicio. «Solo quiero decir que nunca quise que las cosas resultaran de esta manera», dijo Brianna, su voz temblando pero sus ojos secos. «Amaba a Marcus. Todo lo que hice fue porque lo amaba demasiado. Y sí, cometí un error terrible. Pero no soy un monstruo. Soy solo una chica que estaba tratando de descubrir su vida, tratando de construir algo, tratando de ser alguien. Y todos actúan como si eso sea algo malo, como si querer ser exitosa y famosa me convierta en una persona terrible. Pero todos queremos ser vistos, todos queremos importar. Yo solo estaba tratando de importar». No hubo disculpa, no hubo aceptación de responsabilidad, no hubo reconocimiento de que había quitado una vida y casi destruido otra. En cambio, Brianna se había pintado como la víctima, alguien que simplemente había cometido un error mientras perseguía sus sueños. La sala del tribunal estaba en silencio atónito. Incluso sus propios abogados parecían derrotados, dándose cuenta de que su cliente acababa de eliminar cualquier posibilidad de misericordia del juez. El juez Robert Hamilton, quien había presidido el caso con paciencia y equidad, había visto suficiente. «Señorita Cole», dijo, su voz fría, «durante este juicio completo he esperado ver alguna señal de que comprende la magnitud de lo que ha hecho. He esperado ver remordimiento, empatía, algún reconocimiento de que quitó una vida y casi destruyó otra. En cambio, lo que he visto es a alguien tan consumida por el narcisismo, tan obsesionada con su propia imagen y su propia búsqueda de atención, que parece genuinamente incapaz de entender que otras personas son seres humanos reales con sus propias vidas, sueños y familias que los aman». El juez Hamilton continuó. «Usted planificó cuidadosamente el asesinato de Marcus Thompson durante semanas. Investigó cómo hacerlo, eligió el momento y el lugar, configuró su teléfono para grabarlo porque incluso mientras cometía asesinato, todavía estaba pensando en contenido, en cómo documentar su vida para las redes sociales. Y cuando esos momentos finales llegaron, cuando Marcus y Jordan le rogaron que se detuviera, usted aceleró. Usted sonrió. Usted habló sobre volverse famosa. Incluso en el momento de tomar la vida de Marcus, todo se trataba de usted, su fama, su historia, su contenido». El juez Hamilton impuso sentencia. Por el asesinato en primer grado de Marcus Thompson, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por el intento de asesinato de Jordan Hayes, 40 años consecutivos. Por los otros cargos, sentencias adicionales para un total de 75 años. La sentencia era efectivamente múltiples cadenas perpetuas,
asegurando que Brianna Cole nunca caminaría libre de nuevo. «Usted tiene 18 años», dijo el juez Hamilton. «Tiene toda una vida por delante. Pero pasará esa vida en prisión. Y espero que durante esas décadas detrás de las rejas, finalmente encuentre dentro de sí misma algo de humanidad, algo de capacidad para ver más allá de su propia imagen y su propia búsqueda de atención. Espero que algún día entienda lo que le quitó a Marcus Thompson, lo que casi le quitó a Jordan Hayes, lo que le hizo a sus familias. Pero francamente, basándome en todo lo que he visto en este caso, dudo que alguna vez comprenda verdaderamente. Usted está despedida». Epílogo: Vidas alteradas para siempre. Brianna Cole ahora cumple su sentencia en la institución correccional para mujeres de Ohio. Según informes de empleados correccionales, se ha convertido en una reclusa problemática que continúa culpando a todos menos a sí misma por su situación. Le dice a otros reclusos que es famosa, que su historia se volvió viral, como si esto fuera un logro en lugar de la culminación de una obsesión mortal que le costó la vida a Marcus. Ha intentado múltiples apelaciones, todas las cuales han sido denegadas. Las cuentas de Isetou, redes sociales que una vez fueron su obsesión, han sido eliminadas, pero la historia de su crimen vive en línea. Una advertencia sobre los peligros de la obsesión con las redes sociales llevada a extremos mortales. Jordan Hayes se ha recuperado físicamente de sus lesiones hasta donde es posible, aunque lleva cicatrices permanentes. Asistió a la Universidad Estatal de Ohio como él y Marcus habían planeado, graduándose con un título en negocios. Ahora trabaja para una organización sin fines de lucro que educa a adolescentes sobre el uso saludable de las redes sociales y los peligros de dejar que la validación en línea defina su autoestima. Habla en escuelas sobre su experiencia, sobre su amistad con Marcus y sobre cómo la obsesión de Brianna con la fama les costó casi todo. «Marcus era mi hermano», dice Jordan cuando comparte su historia. «Y fue asesinado por alguien que lo vio no como una persona sino como contenido, como un accesorio para su marca. Si hay una lección aquí, es que las redes sociales no son reales. Los likes no son amor, los seguidores no son amigos, y la fama en línea no vale ni una sola vida humana real». La familia de Marcus ha establecido una beca en su nombre en Shaker Heights High School, otorgada anualmente a un estudiante que demuestra amabilidad, integridad y dedicación a ayudar a otros, las cualidades que Marcus encarnó. Se reúnen cada año en el aniversario de su muerte para recordarlo, compartir historias y asegurarse de que su legado sea definido por quién era, no por cómo murió. El caso de Brianna Cole ha generado conversaciones nacionales sobre la obsesión con las redes sociales, particularmente entre los jóvenes, y los peligros potenciales de una cultura que recompensa el comportamiento extremo con atención y validación. Los psicólogos citan el caso como un ejemplo de cómo la búsqueda de fama en línea puede, en individuos predispuestos, torcer el juicio moral y el razonamiento hasta el punto de justificar incluso la violencia. Las escuelas han implementado programas de alfabetización digital que incluyen advertencias sobre medir la autoestima a través de las métricas de redes sociales y cómo reconocer cuando el uso de las redes sociales se ha vuelto poco saludable u obsesivo. Para aquellos que conocieron tanto a Brianna como a Marcus, el caso sirve como un recordatorio doloroso de cómo una persona puede ocultar oscuridad detrás de una imagen cuidadosamente curada. La chica que parecía tenerlo todo, que proyectaba perfección e imágenes envidiables en línea, era en realidad alguien tan consumida por el narcisismo y la obsesión que fue capaz de asesinato premeditado. Y el chico que simplemente quería vivir su vida auténticamente, que valoraba las conexiones reales sobre las digitales, quien tuvo la amabilidad de dar a Brianna el beneficio de la duda, incluso cuando su comportamiento se volvió preocupante, pagó el precio máximo por la gentileza. Si este caso te ha afectado, si has sentido ira por cómo la obsesión de una adolescente con la fama en las redes sociales la llevó a cometer asesinato, entonces entiendes por qué hacemos este trabajo. Aquí en Crímenes y Castigos creemos que contar estas historias, asegurar que las víctimas como Marcus Thompson sean recordadas
y que los criminales como Brianna Cole sean responsabilizados sirve un propósito vital. Honramos la memoria de Marcus asegurando que su historia no sea olvidada, que el mundo sepa sobre el joven amable y prometedor que fue asesinado por alguien que lo vio como contenido en lugar de como un ser humano. Suscríbete a Crímenes y Castigos ahora mismo si aún no lo has hecho. Presiona ese botón de me gusta para ayudar a que este video llegue a más personas que necesitan entender los peligros de la obsesión con las redes sociales y cómo puede llevar a una violencia impensable. Comparte este video con otros, especialmente jóvenes, que necesitan escuchar esta historia. Y deja un comentario abajo diciéndonos qué piensas sobre este caso, si crees que la sentencia de cadena perpetua de Brianna fue justa, y cómo podemos como sociedad ayudar mejor a los jóvenes a desarrollar relaciones saludables con las redes sociales. Más importante aún, recuerda a Marcus Thompson. Recuerda que era más que una víctima, más que una estadística en este caso horrible. Era un hijo amado, un amigo leal, un joven con sueños y potencial que nunca será realizado. Era alguien que valoraba la autenticidad sobre la imagen, que eligió bondad incluso cuando le costó, cuya pérdida dejó un vacío en las vidas de todos los que lo conocieron. Esa es la verdadera tragedia de este caso. No la caída de Brianna Cole, sino la vida de Marcus Thompson robada demasiado pronto por la obsesión de alguien más, con algo tan vacío como la fama en las redes sociales. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos, para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz. Gracias por ver y nos vemos en el próximo caso.